Y ver este tema de esta tarde le hemos titulado La oveja que se pierde, ¿verdad? La oveja que se pierde. Y el pasaje entonces, Mateo 18, versículo 10, y damos lectura, dice: mirad que no menospreciéis a uno de ¿qué? A uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y el versículo 12 dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños también. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos alabado, hemos cantado, Señor, te hemos reconocido y ahora hemos abierto tu palabra. Pedimos, Padre, tu guía, tu dirección. Si hay algún tema que nos pueda quitar la concentración de lo que tú quieres mostrarnos, Padre, que sea quitado de en medio para estar completamente atentos a lo que tú quieres enseñarnos. Permítenos ser desafiados, Señor, confrontados y poder cambiar las actitudes que tengamos que cambiar delante de ti. Pedimos tu guía, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la predicación, el estudio de esta tarde, me gustaría iniciarla por medio de una ilustración, ¿verdad? Quiero que por algún momento todos los que son papás, a ver, levanten la mano, ¿quiénes son ya padres, verdad? Tienen un hijo, una hija, excelente, somos la mayoría, ¿verdad? Imagínense ustedes, los que son padres, que están en una gran fiesta de celebración, ¿verdad? Hay música, hay risas y hay una alegría en abundancia. Sin embargo, en medio de toda la celebración, mientras todos disfrutan, te das cuenta que tu hijo pequeño, ¿verdad?, ha desaparecido. A pesar de que hay decenas de personas alrededor, a pesar de que hay una comida riquísima, un buffet, ¿verdad?, agradable, el simple hecho de que tu hijo no esté a tu lado lo cambia absolutamente todo. Inmediatamente dejas toda la celebración, el corazón que tenías de gozo en un instante cambia en un corazón de pesar y decides iniciar la búsqueda sin importar cuán grande sea el lugar ni cuántas personas haya. Porque aunque hayan muchos que estén disfrutando de la celebración, para ti lo más importante es encontrar a tu hijo y asegurarte de que él esté bien. Dentro de este contexto, tú como padre no podrías descansar hasta que encuentres a tu hijo, y cuando lo haces, cuando das con él, la alegría y el alivio que sientes son indescriptibles. De esta manera, hermanos, es la parábola de la oveja perdida que Jesús nos relata en Mateo 18 del 10 en adelante. Por medio de esta ilustración, ¿verdad?, Jesús quiere mostrarnos el amor de Dios de una manera tan clara y conmovedora. El pastor no se queda tranquilo sabiendo que tiene 99 ovejas seguras en el redil, sino que va a buscar a aquella que se ha extraviado. Esta parábola, hermanos, es una de las más famosas, ¿verdad? Es de las más sonadas, las más leídas, predicadas incluso en contextos eclesiásticos, pero tiene algo muy especial en ella, porque nos revela lo más profundo del corazón de Dios y toca las fibras más profundas de su relación con los hombres. Es lo que habla de manera específica la relación que el padre como pastor tiene con sus ovejas, es decir, sus hijos, y expone pensamientos de él. Y todo esto es por medio de una imagen muy sencilla y por medio de la apelación a los instintos más puros que nosotros tenemos
como seres humanos. Ahora, lo interesante del Evangelio de Mateo en cuanto a esta parábola es que, a diferencia de otras menciones que se puedan hacer en otros evangelios, aquí en Mateo va dirigida de manera directa a los discípulos. Es decir, a personas que estaban siguiendo al Señor Jesucristo, personas que ya habían reconocido quién era Él, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y habían depositado su fe y su confianza en Él. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 1, para entrar un poquito en contexto y darnos cuenta de este primer argumento. Dice Mateo 18:1, en aquel tiempo, ¿quiénes? Los discípulos que hicieron, vinieron a Jesús diciendo. Y por ahí, ¿verdad? Tienen un diálogo, por ahí Cristo también les enseña acerca de las ocasiones del caer, pero de esa manera también entramos al versículo 10. Hermanos, es un relato, ¿verdad? En la que todo creyente e hijo de Dios le debería de poner una atención especial. A través de esta historia no solo vemos el profundo amor de Dios o el amor que Dios tiene por cada persona, incluso por aquella que ya pertenecía en su redil, pero que se ha alejado por diferentes circunstancias. Así que bajo esta introducción, hermanos, y bajo esta premisa, quiero que juntos en esta tarde podamos ver dos cuadros que son elementales. Los cuadros son pertenecientes a los personajes principales de esta historia. Y en primer lugar, bajo esta introducción, vamos a ver entonces el cuadro de la oveja descarriada. El cuadro de la oveja descarriada. Y cuando venimos a este primer personaje, ¿verdad?, de la historia, cuando decimos descarriada, uno inmediatamente pudiera pensar, ¿verdad?, en una persona que está cometiendo pecado o que está en la práctica del pecado de una manera deliberada. Cuando decimos que es una oveja descarriada, ¿verdad?, pensamos que no tiene un absoluto temor reverente de Dios y que seguramente ya tiene la conciencia cauterizada por su cinismo y su constante pecado delante de Dios. Uno dice, él es una oveja descarriada, e inmediatamente lo asociamos con alguien que ya está en la práctica del pecado o en un estado de falta de temor de Dios. Pero lo impresionante, hermanos, de esta hermosa lectura, de esta historia, es que cuando vamos a la definición de las palabras, nos podemos dar cuenta cuál es el verdadero sentido de toda la enseñanza. Y para poder comprenderlo, tenemos que estudiar el original de la palabra descarriado. Diga conmigo, descarriado. Si yo hiciera un ejercicio antes de entrar, ¿verdad?, a la definición de la palabra y preguntara, ¿quiénes de ustedes se sienten ovejas descarriadas? Yo creo que más del 80% de la iglesia no levantaría la mano, ¿verdad? Uno podría pensar, yo tengo una buena relación con Dios, asisto a la iglesia, tengo algunas prácticas, ¿verdad?, piadosas dentro de mi vida, pero cuando empiezas a estudiar qué es lo que incluye este concepto, nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados. Y quiero que pongas atención a la siguiente filmina, ¿verdad?, que está dentro de la pantalla, y fíjate lo que significa descarriado. La palabra es planao. Diga conmigo, planao. Esta palabra planao significa literalmente deambulando. ¿Qué quiere decir? Que la historia está describiendo el proceso de una caída que es inminente dentro de esta pobre ovejita. Todavía no ha llegado a ese fin, pero está en el preámbulo de la escena. En este sentido, y a esta ocasión se le pone el nombre de deambular. Y fíjate lo que dice ahí en la pantalla. Dice, deambular significa desplazarse sin rumbo fijo o sin ningún destino. Desplazarse sin rumbo fijo o sin ningún destino.
En otras definiciones, ¿verdad?, que podemos encontrar, quiere decir vagar, ¿verdad?, errar, callejear. No sé si alguna vez habían escuchado esta palabra, callejear, ¿verdad? Circular, pasear, pendonear y vagabundear. Estas otras de sus significados, en pocas palabras, andar sin un destino determinado. Así que bajo esta premisa, hermanos, viendo lo que significa la palabra descarriado, entonces sí, podemos ampliar un poquito más el concepto. Podemos ver a la oveja, ¿verdad? Pobre e incauta criatura que no está yendo a ningún lugar en lo particular, pero que viendo por ahí, ¿verdad?, mientras iban caminando con el redil y con el pastor presente, de repente empezó a ver un pasto verde y agradable, y dentro de las decisiones que toma la ovejita, decide ir errante a ese lugar. Ve allá un poco más de tierra en donde el caminar a lo mejor podría ser un poco más fácil, y allá va, y así paso a paso prosigue sin saber realmente hacia dónde se dirige o dónde puede caer. Y hermanos, la realidad es, síganme con mucha atención, que así pasa muchas veces en el comienzo de nuestro alejamiento de Dios. Tal vez tu primer objetivo de manera explícita, ¿verdad?, no era tu intención u objetivo específico perderte, ¿verdad?, o alejarte de Dios, pero a veces por querer buscar por tu propia cuenta, por querer buscar por tus propios medios, hermanos, de una manera autosuficiente, te empiezas a alejar con pasos agigantados del verdadero pastor, aquel que tiene cuidado de nosotros. El descarrío, hermanos, medio consciente de la oveja parece ser el más inocente, pero lleva a la pobre oveja tan lejos del pastor como si lo hubiera hecho con todo el conocimiento de causa y de manera voluntaria. Hermanos, viendo el cuadro de esta oveja descarriada, quiero que vean la siguiente frase que aparece ahí en la pantalla. La autosuficiencia es el comienzo del alejamiento. La autosuficiencia es entonces el comienzo de nuestro alejamiento. Amada iglesia, en cuanto tú decides vivir bajo tus propios principios, por lo que tú crees que está bien o que es lo mejor para ti y para tu vida, sin meter a Dios dentro de tu ecuación, en ese momento empiezas a deambular de una manera inmediata y tal vez casi inconsciente, pero por medio de las acciones y por medio de la autosuficiencia empiezas el camino del deambular. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 14 versículo 12, si me acompañan ahí en sus Biblias. Proverbios capítulo 14 versículo 12. Fíjate el principio que seguramente tú conoces. Hay caminos que al hombre le parece ¿qué? Derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque el deambular es el preámbulo de nuestro fin o de nuestra caída. ¿Cómo podemos deambular en nuestra vida cristiana creyéndonos autosuficientes? No tenemos un objetivo en particular. Tal vez tú no querías de manera explícita alejarte de Dios ni pecar de manera planeada o deliberada, pero el simple hecho de no tener un objetivo claro en tu vida cristiana es el comienzo de un alejamiento de Dios y de sus propósitos. Ahora bien, hermanos, en un mundo como este, lleno de corrupción, en donde Satanás, dice la Biblia en 1 Pedro 5:8, que está como un león rugiente buscando a quien devorar. En un mundo como este, si un cristiano no sabe claramente hacia dónde se dirige como hijo de Dios, seguramente se va a dirigir hacia algo que puede destruir tu vida y la vida de toda tu familia. Si tu propósito principal
es obtener pastos suculentos para comer y lugares fáciles por donde caminar, te vas a alejar trágicamente de todo lo que es recto y es puro. Y cuando nosotros estamos deambulando, hermanos, no podemos disculparnos diciendo, no quise hacerlo, no intentaba hacer nada malo, solo seguí mis propias inclinaciones. Pero es que ahí está el problema de todo. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir como si nadie tuviera el control de nuestras vidas. No podemos vivir de esta manera. Y más aún, ¿verdad? Yendo allá en este concepto, no hay motivos para el creyente para deambular en tu vida cristiana. Todo lo contrario, el que está deambulando no ha puesto atención a los principios bíblicos. No ha puesto atención que en la palabra de Dios tenemos todos los objetivos y metas que como hijos aspiramos llegar. La persona que ha vivido en la autosuficiencia y en el egoísmo no está siendo obediente a las metas que Dios nos ha establecido por medio de su palabra. ¿Y sabes por qué Dios estableció metas y propósitos en nuestra vida? Precisamente para que no estemos deambulando, precisamente para que no estés sin rumbo o sin dirección. Nos puso los objetivos para que claramente tengamos una meta a la cual tenemos que llegar, por medio muchas veces de algunas herramientas que Dios nos da. La iglesia es una de ellas, el conocimiento bíblico también, pero Dios nos ha dado también la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos capacita para poder cumplir con los propósitos y los principios de Dios. Pero hermanos, es increíble que nosotros como iglesia, a pesar de tener metas establecidas, nos hagamos preguntas como, no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida. No sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cumplir? Estas preguntas no pueden entrar dentro de nuestra vida porque sabemos claramente cuál es la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos ya la meta y un objetivo fijo. Entre muchos de los que podemos encontrar en la Biblia, uno de ellos que es el principal o uno de los principales, el objetivo que tenemos como hijos de Dios es parecernos más a Cristo, en pocas palabras, imitar a Cristo. Ese es nuestro objetivo y no solamente de Dios, es lo que Dios quiere lograr también en nuestras vidas. Vea lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, si me acompañan, Romanos capítulo 8, versículo 29, y fíjate qué interesante el objetivo y la meta, el destino que Dios ha puesto para cada una de sus ovejas. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, ¿también qué? También los predestinó. Predestinó significa fijar un destino de antemano, fijó una meta, un objetivo, un principio que todos nosotros vamos a cumplir por medio de su soberanía. ¿Cuál es ese objetivo? Para que fuésemos hechos ¿cómo? ¿Cómo? Ahí está, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquel creyente que se pregunta cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, tiene que ir a Romanos 8:29 y ver que Dios quiere formar en tu corazón la imagen de su Hijo. No solamente eso, si vas a Primera de Juan, ahora ahí en tus Biblias, capítulo 2, versículo 6, se refuerza este principio también. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que dice que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, debe. Ese es un principio, un objetivo, debe de andar como Él anduvo, hermanos, que cada día me parezca más a Cristo, que cada día imite más a Cristo, y entre más clara tengamos esta meta como iglesia, menos ovejas deambulantes vamos a tener
entre nosotros. Dios quiere formar la imagen de su Hijo en ti y por eso fuimos llamados a imitar a Cristo. Por eso tienes que perdonar cuando te ofenden. Por eso tienes que amar cuando no eres amado. Por eso tienes que ser paciente aunque los demás no lo sean contigo. Por eso no podemos ser sentidos cuando alguien nos causa un daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo no lo hizo durante su ministerio terrenal. Él vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Hermanos, muchos de nosotros a lo mejor no estamos practicando el pecado de una manera deliberada y por lo tanto no te consideras una oveja descarriada, pero sí muchos de nosotros estamos deambulando en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque hemos decidido ser autosuficientes. Hemos decidido tomar las propias decisiones de nuestra vida. ¿Qué es lo que me parece mejor? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo creo. Sí, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero yo pienso. O más allá, ¿verdad? Tal vez no lo hacemos de una manera tan explícita, pero por ejemplo, cuando Dios nos da una orden por medio de su palabra y a Josué le decía, meditarás en el libro de la ley de día y de noche, es un principio que nosotros también debemos de establecer, ¿verdad? Pero en nuestra vida cristiana empezamos, Señor, es que me levanto a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Voy a meditar en tu palabra en la tarde. O que de mañana y de noche. Es que, Señor, tengo tantas actividades, ¿verdad? Pero no pasa nada si la lectura la hago a mediodía después de que ya me tomé mi cafecito y ya carburó mi mente, ¿verdad? O que de día y de noche. Padre, es que estoy tan cansado dentro de todas mis actividades, ya me despierto a las que de día y de noche. De día y de noche meditarás en su palabra. Y muchos conocemos los principios, pero de manera práctica no nos apegamos a ellos. ¿Por qué? Porque queremos vivir nuestra vida cristiana a lo que mejor se nos acomode. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo puedo organizarme yo en mis tiempos? ¿Cómo puedo meter a Dios dentro de mi ecuación? Ya el simple hecho de ir a la iglesia un domingo, ya estoy cumpliendo. Hermanos, vivimos una vida de estar deambulando constantemente. Cualquier intento humano de querer ser autosuficiente o independiente es un paso agigantado del alejamiento de Dios. ¿Te das cuenta cómo ahora el concepto ya nos puede incluir más a muchos de nosotros? Ya no pensamos en descarriado como aquel que practica el pecado deliberadamente. Ya podemos ir identificándonos muchos de nosotros en este sentido también. Y esto es en cuanto al cuadro, ¿verdad?, de la oveja, estamos diciendo en primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿verdad?, la contraparte, vamos a ver ahora el cuadro del pastor. Vamos a ver ahora el carácter del pastor. Vamos a ver qué es lo que el pastor nos expone por medio de su palabra para que cada uno de nosotros podamos experimentar la gracia tan inmensa que viene de parte de él. Vamos otra vez a nuestro pasaje central. Vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a leer otra vez desde el versículo 12. Mateo 18, 12. ¿Está ahí? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. En primer lugar, hermanos, o como introducción a los dos puntos que vamos a ver, todavía no lo pongan en la pantalla, perdón, muchas gracias. Vemos aquí en esta parte y en cuanto al cuadro del pastor, el hombre de la historia, hermanos, no es solamente un comerciante, ¿verdad? No le interesan las ovejas solamente para ganar dinero o hacer un tipo de trueque que en la antigüedad también se acostumbraba.
Vemos a un hombre que en este sentido no está practicando simplemente un oficio o un trabajo, no está simplemente cumpliendo con la labor a la cual le ha sido encaminado. En este sentido, el pastor que vemos en esta historia es un verdadero y genuino pastor. Es el pastor de pastores por excelencia y utiliza una de las ilustraciones más conocidas para nosotros para que nos demos cuenta que él cumple con el pastorado de una manera inmensa y completa. Y ahora sí, en primer lugar, fíjate muy bien, como inciso A, podemos ver que la preocupación del pastor es ¿por quién? Por el individuo. La preocupación del pastor es por el individuo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no importa cuán grande sea el rebaño. Él ama al individuo y no quiere perder a ninguno de ellos. Hemos estado leyendo un poquito acerca de psicología, hemos estado leyendo un poquito acerca de historia. Y hay un hombre, ¿verdad?, que estamos siguiendo también mucho, que él es experto en conflictos étnicos, ¿verdad? Él es antropólogo, se llama Francisco Hill White, no es cristiano, pero es un hombre sumamente preparado. Y dentro de los estudios que él tiene de los conflictos étnicos, él dice que uno de los problemas de la rebeldía del pueblo es que muchas veces no se siente considerado por pertenecer a un grupo grande de personas. ¿Por qué? Porque el pertenecer en un grupo grande de personas siente que la relación que tiene con sus líderes no es una relación personal, sino muy ambigua y superficial. Es algo que él ha estudiado, que viene parte de la anatomía y de la psicología del ser humano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que naturalmente, puede ser que inconscientemente, pero naturalmente, el simple hecho de que tú sepas que perteneces a una de las más de 4,200 religiones en el mundo, tú sabes que el cristianismo tiene un pueblo que es grande. ¿Lo saben o no lo saben? Sabemos que tenemos hermanos, no solamente aquí en Querétaro, tenemos hermanos en Oaxaca, en Veracruz, tienes hermanos en Acapulco, en Cancún, te vas a China y ahí vas a tener hermanos en África. El mundo de alguna manera está lleno de cristianos. No solamente eso, tú asistes a una iglesia y dentro de la iglesia tú podías voltear a ver a la derecha y a la izquierda y te puedes dar cuenta que hay una asistencia grupal, que hay muchas personas. Y el ver muchas personas dentro de una iglesia te puede jugar en contra porque puedes pensar que la soberanía de Dios no es suficiente para estar atento a las cosas que te suceden de manera personal. Puedes pensar que Dios está ocupado con otros asuntos de otro hermano que seguramente son más difíciles que los míos. Puedes pensar que Dios no tiene la capacidad de estar atento de cada uno de los detalles de tu vida. Pero hermanos, por medio de esta historia nos podemos dar cuenta que la preocupación del pastor es por el individuo, porque si no tiene al individuo, no tiene al grupo. Cristo murió por las personas. Y cuando Cristo muere por las personas y empiezan a ser salvadas y redimidas, es que se empieza a hacer entonces la iglesia. ¿Por qué crees que uno de los objetivos de Satanás es atacar a las familias? Porque si logra dividir a las familias, entonces no hay iglesias, hermanos. Si empieza atacando a los individuos, entonces no existen grupos. Y nuestra mente puede jugar en contra y pensar que Dios no se preocupa por lo que yo estoy pasando. Hermanos, bíblicamente Dios te dice hoy, yo me preocupo por ti. Yo me preocupo por ti. Así como el pastor no duda en salir a buscar a la oveja perdida, Dios busca a cada alma que se está desviando de su camino. Él no está dispuesto a dejar que nadie se pierda sin traerlo de vuelta. ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo ha establecido en su palabra. Y si lo ha establecido como una promesa,
Él no puede negarse a sí mismo. Vea lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 10, versículos del 27 al 28. Acompáñenme rápidamente ahí en sus Biblias, Juan capítulo 10, del 27 al 28. ¿Están aquí? ¿Sí? Veo que algunos están luchando con el sueño, pero por favor, aguanten hasta el final, ¿verdad? Aguanten hasta el final. Dice Juan capítulo 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Y fíjate la promesa, hermano y hermana, que tú tienes que adoptar en tu corazón. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Absolutamente nadie. Hermanos, la soberanía de un pastor natural, llámese Cristian, Alan, su servidor, si hay un grupo de 100 personas, honestamente yo les voy a decir, si yo 100 personas desde arriba rápidamente y se escapa una, yo no me voy a dar cuenta, porque mi soberanía no me llega a poder captar, ¿verdad?, de una manera completa las 100 personas que pueden estar dentro del grupo. No sé si se entiende. Hay tantas personas que a lo mejor sería difícil saber con precisión quién falta dentro de las filas. Aunque nos esforzamos, ¿verdad?, por conocerles, acercarnos, no somos totalmente soberanos, no tenemos un conocimiento pleno. De repente falta alguien, ¿verdad?, y regresa indignado, ¿verdad? Pastor, no lo quiero ni saludar. ¿Por qué? Porque me fui y ni te diste cuenta, ¿verdad? Ah, caray. Te sientes mal, ¿verdad? En tu corazón, incómodo, porque sabes que es parte de tu labor, fallaste. Pero este tipo de fallas, hermanos, no lo podemos encontrar en la soberanía de Dios. Dentro de la gran multitud de hijos que tiene alrededor de todo el mundo, Él sabe perfectamente bien si uno está deambulando de su camino. Y dice su palabra, no va a perecer jamás y nadie va a lograr que la arrebaten de su mano. Pablo a la iglesia de Roma lo decía con otras palabras, estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa me puede separar del amor de Dios que es a través de Cristo. Hermanos, no tenemos un Dios impersonal, tenemos un Dios que es totalmente personal. Está atento a cada uno de los detalles de tu vida. Amén. No solamente vemos el inciso A, el pastor se preocupa por el individuo, como inciso B, fíjate muy bien, el pastor no espera a que la oveja regrese. Y esto lo tenemos que comprender también. Si el pastor esperara a que la oveja regresara, lamentablemente o la mayor parte de las veces no regresaría al redil. ¿Por qué? Porque si tú estudias a la oveja, ¿verdad? Si ves algunos memes, ¿verdad?, de las ovejas que también van rondando entre las redes sociales, si hay algo que caracteriza a una oveja, ¿verdad? La oveja es muy testaruda. En algunos momentos se ha visto como un grupo de rescatadores libran a una oveja que quedó encerrada tal vez en un río, y una vez que sale camina 2 pasos y se vuelve a aventar al río, ¿verdad? Y uno desde afuera podría decir, qué oveja tan más necia, ¿verdad?, y testaruda, pero es precisamente por eso que Cristo utiliza esta ilustración. Muchas veces somos obstinados en seguir practicando, ¿verdad?, el estar deambulando en nuestro camino, y aunque Dios nos manda una advertencia, aunque Dios nos manda una enseñanza por medio del pastor, aunque ya tuviste 3 o 4 advertencias dentro de tu vida, seguimos sin entender. Si el pastor se esperara que nosotros regresáramos, entonces la mayor parte de nosotros se perdería. La oveja es testaruda, la oveja es necia, se obstina por seguir pecando. Muchas veces ni siquiera se ha dado cuenta que está fuera del cuidado y de la protección grupal y de la vigilancia del pastor. ¿Por qué? Porque la oveja se está preocupando mucho en su búsqueda de sus propios bienes
y todo lo demás simplemente se desvaneció. El pastor sabe, hermanos, que por nuestros propios medios nunca podríamos volver, porque la oveja fue hecha para ser dirigida. La oveja fue hecha para recibir dirección. Vea lo que dice ahora Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 12. Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 12. ¿Está ahí? Porque así ha dicho Jehová el Señor. Tal vez yo lo tengo en otra traducción, pero no se preocupen. Dice, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del día nublado y de la oscuridad. ¿Sí están ahí o no? ¿No? ¿No salió? ¿Ni en sus Biblias? Ezequiel 34, del 11 al 12. ¿Qué dije? Estoy viendo que estén despiertos. Y volteo y todos me hacen sí, ¿verdad? Sí. A ver, ahora sí, Ezequiel 34, ¿qué? 11 y 12. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, fíjate, qué interesante, no manda a alguien a hacer el trabajo. Dice, yo mismo iré a buscar, ¿qué? A mis ovejas. Hermanos, tómense un momento para reflexionar este versículo y lo hermoso de las palabras. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para que un Dios tan grande y poderoso, para que un Dios soberano y el Altísimo venga al encuentro con una persona tan diminuta como yo? Y la reconoceré, dice la palabra, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El pastor no espera que la oveja regrese, el pastor va a buscar a cada una de ellas. Si no crees en este principio, ¿cuántas veces de tu vida cristiana te has descarriado y cuántas veces el Señor te ha traído nuevamente a sus caminos? Casi todos los días lo hace. ¿Por qué? Porque amanezco y no abro la palabra, no oro, no lo considero en mi vida. Pero ¿qué sigue haciendo Dios? Me sigue mandando bendiciones. Sigo teniendo la provisión en mi mesa. Puedo recostar mi cabeza en una almohada, tengo un techo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, Él no se puede negar a sí mismo. Y si tú pusiste tu fe y tu confianza en la persona de Cristo, nunca te vas a perder. Dios te va a traer con lazos de amor o a veces con disciplina también. Pero como vimos en segundo lugar, el pastor no espera a que la oveja regrese. Voy cerrando este estudio con el inciso C, ¿verdad? La última parte de esta predicación, de este pequeño mensaje. Fíjate muy bien lo que dice. El pastor depende de su soberanía, ¿verdad? Depende de su soberanía y del conocimiento de la oveja, pero no solamente de la oveja. El pastor tiene que o debe de tener un conocimiento del desierto para poder llegar a ella. Hay veces, hermanos, que en nuestra vida cristiana no nos sentimos entendidos. Pareciera que todos los pensamientos que tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, son una liga de enredos tan grandes y profundos que ni siquiera el mismo Dios soberano nos está entendiendo.
Lo digo porque muchas veces con jóvenes, ¿verdad? En el grupo de jóvenes nos dice, no, es que ustedes no me entienden, pero estoy seguro que Dios tampoco me entiende. Como, ¿por qué no te entendería? Porque tengo muchas cosas en la cabeza, ¿verdad? ¿Y por qué crees que esos enredos van a ser más grandes que su soberanía? Porque muchas veces te crees tú más soberano que el mismo Dios todo soberano. Crees que tus problemas son tan profundos que el mismo Dios que creó todas las cosas no va a poder entenderte. Que hay áreas grises en nosotros y de nuestros pensamientos que tal vez puedan ser ocultos al Señor. Pero el pastor depende de su soberanía, del conocimiento que tiene de la oveja y del desierto para poder llegar a ella. Si lo pasamos a una ilustración totalmente terrenal, un pastor en su oficio, ¿verdad? Cuando se le pierde, tiene que recordar el pastor por dónde llegaron, el camino que anduvieron. Tiene que ver todo el panorama y cuando ve una extensión tan grande, el único uso que el pastor puede hacer es tratar de descifrar por medio del entendimiento de su oveja a dónde iría esta oveja necia, ¿no? Porque no todas irían al mismo lugar, todas las ovejas son diferentes. Todos nosotros tenemos actitudes, personalidades, un carácter totalmente distinto. Uno se puede descarriar tal vez hacia el mundo, ¿verdad? Y hacia el alcohol, pero otros no precisamente se pierden en el alcohol, otros simplemente se pueden perder sin congregarse, ¿verdad? Y solamente quedándose en su casa. El pastor, dentro de la diversidad y de las miles posibilidades de dónde se puede encontrar la oveja, tiene que hacer una memoria de cómo es la oveja para poder llegar a rescatarla. No sé si se está entendiendo. Si nosotros lo pasamos, ¿verdad?, al esquema espiritual, y no estamos hablando de una extensión de un campo de 5, de 8 hectáreas, no estamos hablando de un desierto, ¿verdad?, de cientos de miles de kilómetros, estamos hablando de un universo, ¿verdad?, que es completamente grande, magnífico, impresionante. Y cuando vamos a la Biblia, nos podemos dar cuenta de lo que dice el Salmo 139, versículos del 1 al 4. Salmos 139, versículos del 1 al 4. Fíjate el pleno conocimiento que Dios tiene de cada una de sus ovejas y de sus hijos. Dice su palabra, oh Jehová, tú me has ¿qué? Examinado. ¿Y qué más? Y conocido. Fíjate, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos ¿qué? Mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos. ¡Qué increíble! Todos los caminos en los cuales ustedes podrían estar descarriados, para el Señor les son totalmente conocidos. Sabe perfectamente bien en qué momento de tu vida te empezaste a alejar, en qué momento del camino paralelo al de Cristo te encuentres. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice la Biblia, y aquí, oh yo Jehová, tú la sabes toda. Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están contados. Juan capítulo 10, 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Hermanos, una oveja muchas veces no puede encontrar el camino para volver por sí mismo, porque no es soberana, hasta que alguien viene por ella. Y muchas veces crees, yo fui a Dios, ¿verdad? Yo me acerqué al Señor, yo tomé la iniciativa y ¿qué hacemos? Nos promovemos, nos exaltamos, pero la realidad es, hermanos, que Dios es el que vino a buscarnos a cada uno de nosotros. ¿No es esto increíble? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Hermanos, si alguien dentro de esta congregación se siente lejos de Dios hoy, si alguien dentro de esta congregación se puede sentir identificada con este concepto de estar deambulando, este pasaje, hermanos, es una invitación clara. Dios está buscándote. Dios está buscándote a cada uno de ustedes. No es para juzgarte, es para restaurarte y traerte de vuelta en el redil. La búsqueda de Dios no termina en encontrar el perdido. Hay alegría en el cielo por cada alma que regresa. Este gozo celestial refleja cuánto le importamos cada uno de nosotros a Dios. Hoy es el día, amada iglesia, para arrepentirse y experimentar el abrazo de un Padre que te ha estado buscando tal vez desde hace semanas, tal vez desde hace meses, pero hoy es el día de dejar de estar deambulando. Vamos a cerrar con el Salmo 23, si todos me acompañan y se ponen de pie en esta tarde, ¿verdad? En los últimos versículos, abran sus Biblias ahí en el Salmo 23. Salmo 23, y fíjate todo lo que dice la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Fíjate muy bien, mientras tú piensas que puedes conseguir pastos y lugares mejores, dice la palabra de Dios, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, fíjate muy bien, el bien y la misericordia, ¿qué van a hacer, hermanos? Te van a seguir todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, ciertamente el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida, porque ninguna oveja se perderá de las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta historia en donde podemos ver el corazón que tú tienes hacia cada uno de nosotros. Señor, perdónanos, Padre, si en algún momento nos hemos sentido autosuficientes, si nos hemos hecho independientes, Señor, y creemos que por nuestros propios medios podemos encontrar pastos delicados. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y tú das el verdadero descanso de nuestras almas, la verdadera provisión, la plenitud por medio de tu Hijo. Y si hoy tú vienes por primera vez a esta iglesia y quisieras rendir tu vida a los pies de Cristo, entendiendo que te ha amado tanto que dio su vida en una cruz, dile solamente desde tu corazón: Dios, te doy gracias, Padre, por buscarme a mí. Gracias, Señor, porque por nuestros propios medios o herramientas nunca hubiera podido regresar a ti, Señor. Cualquier obra que pueda hacer es un trapo de inmundicia delante de tus ojos. Pero viendo esta incapacidad, Padre, tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz y para que su sangre me limpie de todo pecado. Te acepto en mi vida, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me perdones. Me arrepiento, Señor, y te doy las gracias porque me haces parte de tu redil. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Muchas gracias.